Bien, buenos días chicos, nuevamente vamos a continuar hablando en la mañana de hoy sobre el VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones. Más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH, según la Organización Mundial de la Salud. O sea, es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por el VIH y se va a definir por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH como tal. Ahora, ¿qué es el SIDA? Como bien dice sus siglas, virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y el SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Ahora bien, el virus infecta a las células del sistema inmunológico, inmunitario, alterando o anulando su función como tal. Es la acción rápida que puede hacer este virus como tal. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario con la consiguiente inmunodeficiencia. Esto se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y las enfermedades. Esa es la función fundamental del sistema inmunológico. Luchar, o sea, cumplir la función de lucha contra las infecciones y las enfermedades como tal. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por el VIH y se define, como bien dije anteriormente, por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. Ahora, el VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada como tal. La transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia a través de la barrera hematoplacentaria o por medio del cordón umbilical que puede transmitir. Ahí vemos una imagen del virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y ojo con esto, diferencia entre el VIH y el SIDA. Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y de padecer del SIDA. Puede estar infectado por el virus del VIH, de la inmunodeficiencia humana y no debe de tener padecer necesariamente del SIDA. Puede ser aquellos pacientes que son portadores asintomáticos. Porto la enfermedad o tengo la enfermedad, pero no la transmito, sin embargo. Una persona infectada por el VIH es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos T, CD4, y ahí estamos dándole respuesta, los linfocitos T CD4, que es un coeficiente de linfocitos T a nivel del sistema inmunológico, las células que ataca el virus desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. O sea, ojo con esta terminología y esta diferencia. Una persona infectada por el VIH seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos TCD4, o sea, las células que ataca el virus, desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. Y el SIDA es la etapa final de la infección por el VIH. ¿Entendieron hasta ahí, estudiantes? O sea, el VIH es aquel que el paciente va a tener un nivel de linfocitos TCD4 por debajo
de 200 células por mililitro. Y el SIDA va a ser la etapa final de la infección por el VIH. Puede presentar, o sea, el paciente puede ser cero positivo, tener el virus de la inmunodeficiencia humana y no tener el SIDA. ¿Por qué? Porque mantiene los niveles de linfocitos por encima de 200. Una vez que este paciente presenta los niveles de linfocitos TCD4 por debajo de 200, entonces ya yo digo, este paciente tiene el VIH-Sida, que es la etapa final de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que no necesariamente, fíjense, no necesariamente todo paciente cero positivo con el VIH desencadena el SIDA, fíjense. Puede ser sintomático o asintomático, disculpen, ser portador de la enfermedad, sin embargo, no transmitírsela a su pareja sexualmente activa. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante esto, muy importante, las causas y los factores de riesgo. Las causas van a estar relacionadas por compartir fluidos corporales con una persona infectada. Y los factores de riesgo van a estar, los más comunes de la transmisión del VIH van a ser el sexo desprotegido con una pareja infectada. Esa es una de las primeras causas que existen hoy en día de la transmisión del VIH-Sida. Compartir agujas con una persona infectada. Por eso se dice que hoy en día se utilizan todas las jeringuillas y las agujas son desechables para que no poderla reutilizar nuevamente con otra persona. También algunos de otros factores también pueden estar eliminados y puede estar la transmisión de la madre infectada al feto. Ya hoy en día esto se ha tratado de eliminar. ¿Por qué? Porque se hacen pruebas serológicas a toda la mujer embarazada en su primer trimestre de embarazo y en el tercer trimestre del embarazo se realizan también las pruebas serológicas del VIH o serología también o lo microlisa, como se le dicen, para detectar a tiempo y no exista una transmisión hematoplacentaria o a la hora del parto o después del parto necesariamente. Y también la otra es las infecciones por productos sanguíneos, sobre todo las transfusiones de sangre, que es otra de las causas también, y por eso todo paciente que va a donar sangre se deben de hacer pruebas inmunológicas, sobre todo serología y microELISA. Hay pruebas rápidas para detectar si el paciente puede estar relacionado a alguna VIH-Sida. Ahora, el SIDA, existen algunas versiones que el SIDA no se transmite por los besos, por los abrazos, que hay falso concepto que dicen que el SIDA, un beso de una persona infectada a otra, se puede estar infectando. No se transmite por esta vía. Por caricias, por la piel sana, por la comida, por el aire, por el agua, la ropa, etcétera, por saludos, por compartir un alimento con el otro, no se transmite. Pero Doc, Ajá. por los besos no es a menos que tenga, por ejemplo, caries o así No sangrados. tanto la caries, sino que tenga el paciente algún sangrado de la mucosa. Si el paciente tiene alguna lesión en la mucosa oral y tiene sangrado de la mucosa o tenga una gingivitis, que se ve, gingivitis es la inflamación de la encía, y tenga sangrado al cepillarse y demás, y ahí de esa manera sí. Pero si el paciente no tiene ninguna lesión en la mucosa oral, no se transmite. ¿De acuerdo? Ni por abrazo, no ser, ni de piel sana a sana no se transmite. Si el paciente tiene una lesión, una herida, o está sangrando, o tiene pus o algo de eso, sí puede ser transmitida como tal la enfermedad. Pero de lo contrario, no se transmite. Ahora, ¿cuáles van a Doc, ser los síntomas? Sí. otra pregunta. Por la gran cantidad de personas que ahora tienen SIDA, ¿el SIDA se podría considerar como pandemia? Bueno, al inicio cuando salió el SIDA se consideró como una pandemia. ¿Por qué? Porque se regó en el mundo entero y de forma rápida en los años 80, sobre todo 89 por ahí hasta el 92, 93, se diseminó por todo el mundo entero y se tuvo como una pandemia. Ya hoy murieron más de no sé cuántos miles de millones de personas con el SIDA. Ya hoy en día
la gente ha ido cogiendo cultura, sobre todo de la protección de todo esto que le hemos ido hablando ahí, de esto, pero sí se tuvo como una pandemia también. Ahora, los síntomas Ya. del SIDA son principalmente del resultado de las infecciones que normalmente no se desarrollan en personas con un sistema inmunitario sano. Estas se llaman infecciones oportunistas, que fue lo que estuvimos viendo anteriormente. El VIH agota el sistema inmunitario de las personas con SIDA, que quedan muy susceptibles a dichas infecciones oportunistas. Y los síntomas más comunes, dentro de los síntomas más comunes, y ojo con estos síntomas también, que pueden ser objeto de evaluación, van a estar los escalofríos, van a estar las fiebres, las sudoraciones, sobre todo nocturnas, particularmente en la noche, los ganglios linfáticos inflamados, que fue lo que hablamos de la red occipitales, axilares, inframandibulares, por debajo de la mandíbula, pueden existir también retroauriculares, también detrás de la oreja, del pabellón de la oreja, pueden existir algunas adenopatías también. Debilidad, que es la dinámica, como le dije también, pérdida de peso también, puede estar presentando estos pacientes. Ojo con estos síntomas que le estoy hablando. La forma de transmisión de la enfermedad, el VIH se transmite al tener contacto con los siguientes fluidos corporales. Ojo, vuelvo y repito, ojo con los fluidos corporales que pueden transmitir el VIH. Ojo con esto. Sangre, semen, secreciones vaginales y la leche materna. Ojo con estos fluidos corporales que puede tener contacto con el paciente, que pueden transmitir el VIH. A través del acto sexual sin protección, es otra de las formas de transmisión. A través de la sangre, vía de transfusión de sangre o por compartir agujas, o al pincharnos nosotros, al cometer iatrogenia o mala praxis a la hora de encapuchar nuevamente las agujas. Por eso se dice que nunca se deben de encapuchar nuevamente las agujas y se desechan a los frascos de desecho biológico, la aguja en un lado y el protector en otro. De la madre al hijo durante el embarazo, en el parto y sobre todo en la lactancia materna. Por eso los pacientes que tienen VIH, que el niño recién nacido nace con el VIH, no se le da la lactancia materna, se le da lactancia artificial. Y a través de trasplantes de órganos infectados, que pueden verse casos también en estos pacientes. Para el diagnóstico va a estar dado por la prueba de anticuerpos por VIH o ELISA, que detectan anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana en la sangre. Si el examen es negativo y usted tiene factores de riesgo por la infección por VIH, el examen se debe repetir en 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Pueden realizarle la prueba de anticuerpos, el VIH o el ELISA o la microELISA como tal, pero el paciente tiene un genio epidemiológico, tiene epidemiología de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo asociados. Paciente que cambia de pareja con frecuencia, que paciente que tiene más de una relaciones sexuales con aparte de su pareja, con 2 o 3 personas más también. Y eso siempre existe una enfermera que se llama la enfermera encuestadora, que trabajan en los centros médicos, que son las encargadas de verificar y de investigar a estos pacientes, siempre para evaluar y repetir el examen a los 3 meses. Por eso puede ser que le salga negativo y a los 3 meses que tenga la enfermedad como tal del virus ya. Si el examen es positivo, se pueden realizar otros exámenes para determinar qué tanto de VIH hay en el torrente sanguíneo. Y sobre todo, ¿cuáles vamos a estar realizando a esto? Siempre hacerle un conteo de los linfocitos TCD4. Y este conteo de CD4, del linfocito CD4, es inferior a lo normal, puede ser una señal de que el virus esté dañando ya el sistema inmunitario y puede estar ya presentando al paciente una infección oportunista. ¿De acuerdo con el diagnóstico? Ahora, es posible que las personas infectadas con el VIH no presenten síntomas durante 10 años, fíjense, o más.
aunque sí pueden transmitir la infección a otros durante este periodo asintomático. Por eso es la importancia de la protección a la hora de tener relaciones sexuales, porque el paciente puede estar asintomático durante 10 años o más. Fíjense, durante 10 años más el paciente puede estar asintomático y al cabo de los 10 años presentar algunas de las sintomatologías que ya mencionamos anteriormente. Ahora, a una persona se le puede diagnosticar SIDA si tiene un conteo de CD4 por debajo de 200 células por milímetros cúbicos, incluso si no tiene una infección oportunista. O sea, si el conteo de los linfocitos de CD4 está por debajo de 200 en una prueba, en un examen aleatorio que estemos realizando, el paciente puede tener ya el SIDA, fíjense. Y el SIDA también se puede diagnosticar si una persona presenta una de las infecciones oportunistas y cánceres que ocurren más comúnmente o con mayor frecuencia en personas con infecciones por VIH. De algunas de estas infecciones que nosotros estuvimos presentándola anteriormente. Además, no quiere decir que estas sean las únicas también enfermedades oportunistas que existen. Existen otras más. Le estamos dando algunas de ellas para que ustedes tengan alguna idea de las más relevantes sobre todos. Y porque también existen los pacientes, aquellos que tienen la sífilis, la blenorragia, también los síndromes de flujos vaginales, que casi siempre los pacientes empiezan a presentar síndrome de flujos vaginales por varios tipos de gérmenes o de bacterias o de hongos a nivel de la vagina. Y esto le van a llevar al paciente a hacer una enfermedad inflamatoria pélvica crónica y pueden presentar cervicitis aguda y puede llevar a una cervicitis crónica, que eso se detecta por mediación de una prueba que se realiza también por mediación de un microscopio que se observa lo que es el cuello del útero ahí. Y estamos viendo entonces el tipo de cervicitis que pueda tener. Y esta cervicitis mal cuidada por el síndrome de flujos vaginales puede llevar casi siempre a lo que es el cáncer de cérvico uterino. ¿De acuerdo? Ahora, algunas de las enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferiores a 350 células por milímetro cúbico está el virus del herpes simple, está la tuberculosis, la candidiasis bucalo-vaginal, el herpes zóster, el linfoma no-Hodgkin, que es el cáncer de los ganglios linfáticos, el sarcoma de Kaposi, que es el cáncer de la piel, los pulmones y los intestinos también. Ojo con estas enfermedades por conteos de CD4 inferiores a 350. Las enfermedades frecuentes con conteos de CD4 inferiores a 200 está la neumonía por Pneumocystis carini, está la esofagitis por cándida, la helangiomatosis basilar también. Estos ejemplos tienen que tener ustedes presentes algunos de estos ejemplos. Enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferiores a 100 milímetros, a 100 células por milímetros cúbicos. Está la meningitis criptococócica, está la demencia por SIDA, la encefalitis por toxoplasma, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el síndrome consuntivo que está dado por la inapetencia, pérdida de peso extrema, el paciente disminuye de pérdida de peso extremada rápido, más de 20 libras en un mes, diarrea por criptosporidium como tal. Están las enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferiores a 50 también, que va a ser dado por el Mycobacterium avium, y las infecciones por citomegalovirus, que son las infecciones de la tuberculosis como tal. Ahora aquí le traigo algunas de las infecciones oportunistas y algunos ejemplos de algunas cosas, o sea, sobre todo de algunas infecciones como tal. Por ejemplo, la neumonía por Pneumocystis carini va a ser una infección pulmonar causada por un germen que va a ser por la Pneumocystis carini, que no suele atacar a personas con inmunidad competente. Cuando hablamos de inmunidad competente, que su sistema inmunológico está competente y no permite que ningún virus entre al organismo. Está la candidiasis esofágica, que es una infección del esófago por un hongo llamado Candida albicans,
que normalmente se limita a infectar la boca o la vagina. Está la criptococosis, que es la infección del sistema nervioso y otros sitios del organismo por parte de un hongo llamado Cryptococcus neolomans. Está la tuberculosis, que ya hablamos de ella. Está la toxoplasmosis, que es la infección generalizada causada por el Toxoplasma gondii. El herpes simple, que es la erupción en el labio, como dice, de fuego provocada por el herpes virus, y que también se puede ver a nivel de los genitales y sobre todo también a nivel de la boca. Aquí muchas personas que les sale por el estrés también. Nunca confiarse de saber que puede ser por estrés solamente. Está el herpes zóster, que es una erupción dolorosa en el pecho, llamada también culebrilla, en el abdomen o la cara, producida por el virus de la varicela zóster, que el mismo produce la varicela como tal. Existe, por ejemplo, en el herpes zóster, que se ve sobre todo en la cara. También está, por ejemplo, el nervio trigémino tiene 3 ramas. Tiene una rama oftálmica, tiene una rama oftálmica, maxilar y mandibular. Y puede salir algunas lesiones, fíjense, en la cara del tipo herpes. Y entonces decimos, tiene un herpes maxilar o un herpes mandibular o un herpes oftálmico que le sale en el ojo, que lo puede hasta perder la vista el paciente. Y hacen a veces hasta parálisis faciales. Se debía a la comisura labial, hay tosis palpebral o caída del párpado también en estos pacientes. También la culebrilla que se ve en el pecho, que siempre el herpes zóster va a salir a nivel de un nervio periférico, sobre todo a nivel costal, y va llevando todo el trayecto del nervio y a veces la vuelta completa al tórax también. Y está el sarcoma de Kaposi, que es el cáncer en la piel y otras zonas que se creen es provocado también por un virus como tal. Aquí vemos un ejemplo de la infección oportunista con la neumocitis y las malignidades, como el sarcoma de Kaposi, que pueden señalar la etapa final ya de la infección por el VIH y el SIDA. Y se ven aquí las lesiones del sarcoma de Kaposi. El tratamiento del SIDA es incurable hasta hoy en día. Existen vacunas, se están trabajando con vacunas, se están haciendo estudios en Cuba todavía. En Cuba se están haciendo estudios de una vacuna para el SIDA, pero todavía está en eso y lleva más de 20 años en ese estudio. No ha sido todavía eficaz la vacuna como tal. Por ejemplo, y en Estados Unidos igual, en Inglaterra también se está estudiando, pero todavía no existe una probabilidad certera de una vacuna ya para esto. Muchos de los procesos oportunistas que comprometen la vida de los pacientes con SIDA tienen tratamiento eficaz. Existen medicamentos llamados antirretrovirales que inhiben enzimas esenciales, sobre todo la transcriptasa reversa, las retrotranscriptasas o la proteasa, con lo que reducen la replicación del VIH, y esto ha permitido alargar casi siempre la supervivencia de los seropositivos como tal. Aquí hay algunos de los antirretrovirales, el AZT, el DDI, el DDC, el 3TC, pero eso no me urge que ustedes tengan de dominio. Pueden tener cultura de esto, pero no necesariamente yo les voy a evaluar esto. Existen efectos secundarios de estos medicamentos, que es la acumulación de grasa en la espalda, o sea, la joroba, búfalo, que hacen una cifoescoliosis, y en el abdomen también, abdomen en péndulo grande. Sensación general de indisposición, de malestar, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, son algunas de las. Y aquí le traigo algunas estadísticas, sobre todo 33,3 millones de personas que viven con VIH-Sida hoy en el mundo, 30,8 millones de adultos que viven con el VIH-Sida también, 2,5 millones de niños que viven con VIH-Sida, ¿ves? 2,5 millones de niños, 15,9 millones de mujeres que viven con el VIH-Sida, más de 25 millones de personas murieron de SIDA desde el año 81 hacia acá. Y en África se dice que tienen 14,8 millones de huérfanos a causa del SIDA. Y ahí ustedes ven la prevalencia que existe en el mundo entero, sobre todo en el África, donde más
incidencia existe sobre todo del VIH como tal. Para la prevención del VIH, SIDA. El uso de condones de látex se recomienda para todo tipo de actividad sexual que incluya penetración. Evita inyectarse con drogas ilícitas. No comparta agujas ni jeringas. Las personas infectadas deben informarle a sus posibles parejas sexuales de su condición. Las mujeres VIH positivas que deseen quedar embarazadas deben buscar asesoría siempre sobre los riesgos que pueda tener la enfermedad. Y no quiere decir que no tengan, fíjense. Sí hay, buscando asesoría, sí se puede embarazar la mujer con VIH. Yo conozco personas con VIH que tienen su pareja sexual activa, su esposo o su esposa, y llevan años, y el hombre se le hace un seguimiento serológico cada 6 meses y llevan más de 10 años en eso. Las personas con VIH, SIDA, VIH no deben donar sangre, plasmas, órganos del cuerpo, ni espermatozoides para para embarazar a otras personas. Debemos tener en cuenta que el VIH no se propaga por contacto casual como un abrazo, mosquitos, participación en deporte, tocar cosas que han sido tocadas con anterioridad por una persona infectada con el virus. ¿Sabía usted que el virus puede mantenerse infeccioso fuera del cuerpo humano durante horas y a veces días, hasta más de una semana en los fluidos y secreciones corporales? Investigadora del SIDA podría transmitirse a través de la picadura del mosquito. Eso está todavía en veremos. El SIDA se puede contraer por la saliva. Cuando hablamos que se puede contraer con la saliva, siempre y cuando dijimos alguna de las intervenciones anteriormente que tenga contacto con alguna lesión a nivel de la mucosa. Los Centros para el Control de la Enfermedad de los Estados Unidos aconsejan medidas de precaución para prevenir la transmisión del SIDA entre los dentistas, o sea, los odontólogos y sus pacientes, y el 4% de los casos actuales de SIDA ocurren entre los trabajadores de la salud por los malos procedimientos que se realizan en las técnicas a la hora, sobre todo las enfermeras y los técnicos de laboratorio, que son los que más frecuentemente se pueden estar infectando. Hasta aquí, chicos, la conferencia que nosotros queríamos compartir con ustedes. 2 conferencias muy importantes para objetos de evaluación, que pueden ser objetos de evaluación en los próximos días, en las próximas clases. Le vamos a estar haciendo preguntas acerca de las infecciones oportunistas y también acerca de del VIH-Sida. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda o algo que ustedes quieran plantearnos o decirnos? A ver. Chicos. A ver. Doctor, Sí. estuve averiguando así sobre la historia del VIH y dice que se originó en África, porque, o sea, bueno, no dicen, pero no sé si sea tan cierto, que, que se originó porque habían mantenido relaciones sexuales con monos, con gorilas. Eso hay varias historias del SIDA. Del SIDA, esto es un recuento que yo le estoy haciendo, algo de esto, pero del SIDA hay para nosotros hablar 3 días, mañana 24 horas, las 72 horas, ahí sin parar. Del SIDA hay muchas versiones y muchas cosas de la primera apariciones sí es cierto que en el África, y como ustedes vieron en las imágenes, es donde mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad como tal en el mundo entero. Fue donde primero salieron los primeros casos de ahí. Y también por los HCH. HCH es los hombres que hacen sexo con hombres. ¿Entienden? Sobre todo a través de la vía rectal. Se le dicen HCH, hombre con hombres. O sea, ya era una de las transmisiones con mayor frecuencia, porque la mucosa rectal es muy frágil y puede sangrar con facilidad, y por ahí era que empezaban a transmitirse primeramente los primeros casos que empezaron así. Pero hay varias causas, y del SIDA
hay muchas cosas que hay para hablar de ella. No es objeto de ustedes porque ustedes no son estudiantes de medicina, sí, simplemente le hemos hablado de las infecciones oportunistas y del VIH-Sida para que tengan cultura médica ustedes y que sí pueden ser, sobre todo en la parte de epidemiología, ser objeto de evaluación en ustedes en los próximos días y en las próximas conferencias que estemos hablando. Siempre las evaluaciones las vamos a estar haciendo así de esa manera. De la conferencia anterior vamos a estarle haciendo preguntas. ¿De acuerdo? De Entonces, acuerdo. ¿algo más que quieran decirnos ustedes? ¿Alguna duda? Chicos. Doctor, yo hice un apunte donde decía que si el conteo del CD4 está por debajo de los 200 milímetros cúbicos de los 200 milímetros cúbicos puede tener SIDA. O sea, ese sería como un examen que puede descartar que tengo SIDA. Cuando está, por ejemplo, el paciente puede tener 400, un conteo de linfocitos TCD4 en 400, pero cuando tiene el VIH, tiene el virus, sin embargo no tiene el SIDA. ¿A cuándo nosotros decimos entonces que el paciente tiene el SIDA? Cuando este conteo de linfocitos TCD4 están por debajo de 200. 200. Y muy importante, Consuelo, esa pregunta, muy importante. Esa anotación que usted hizo, porque eso es un objeto de evaluación de ustedes, fíjense. Muy importante esa anotación que usted hizo. Gracias. Y aclaración para todos. Y aclaración para todos. Después lo digan que no se lo que no lo alertamos y no los preparamos a ustedes. ¿Oyeron? Entonces, ¿algo más, chicos? ¿Algo que quieran comunicarnos o decirnos? Bueno, entonces darle las gracias a todos. Una pregunta. El deber que está subido a la plataforma, ¿lo hacemos nomás individual? Sí, el deber es individual. Todos esos deberes son individuales. Ya están en la plataforma un deber acerca de las infecciones oportunistas. Todo Sí, ese doc, deber y individual. íbamos a adelantar, pero usted dijo que ya mejor nos iba a dar la clase y que después la hagamos. Entonces estaba, si no me equivoco, para mañana o para el viernes, la fecha. Para el viernes. Para el viernes. Es para el viernes. Hoy es martes. De aquí al Ujú. viernes tienen tiempo de hacerlo. Y Sí, ya está doc, estaba orientado. confundida. Tiempo. Ya han tenido tiempo de ir revisando algunas cosas y de ir haciéndolo. Ya está para confirmarle, o sea, prepararle a ustedes, tuvieran una idea más o menos y ya entonces poder subir el deber. ¿De acuerdo? De acuerdo, doc. Bueno, entonces darle las gracias a todos por la atención y nos vamos a estar viendo en la próxima semana, viendo algunas de las otras conferencias que vamos a estar impartiendo también, adelantando y orientándoles a algunos estudios independientes de ustedes en aras de adelantar, porque esta unidad es bien larga, es amplia y entonces queremos ir adelantando algunas cosas con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, gracias y tengan un bonito día y una buena semana en lo que queda. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Una buena tarde. De igual manera, Gracias, doc. gracias. Hasta Hasta luego. luego, doctor.